El aullido de medianoche que llevó a la señorita Marple al asesinato. El aullido de medianoche que llevó a la señorita Marple al asesinato, en el tranquilo pueblo de Little Wickham, donde las campanas de la iglesia marcaban el paso de las horas y las rosas trepaban por las paredes de las casas con suave persistencia. La señorita Jane Marple siempre había encontrado consuelo en los ritmos predecibles de la vida rural. Su fiel compañero Jasper, un golden retriever con ojos que parecían albergar sabiduría ancestral, había compartido sus rutinas nocturnas durante 7 tranquilos años. Daban su último paseo a las 10:30, comprobaban la verja del jardín y se acomodaban en sus respectivos lugares junto a las brasas moribundas del fuego de la sala de estar. Pero esa noche particular de septiembre, mientras la niebla otoñal se deslizaba por los callejones del pueblo como dedos fantasmales, todo cambió. Exactamente 12 minutos después de la medianoche, Jasper comenzó a aullar. La señorita Marple nunca había oído semejante sonido de su dulce compañera. No era el ladrido excitado de una ardilla al acecho ni el gruñido protector ante los pasos de un desconocido. Era algo primitivo, algo que parecía surgir de lo más profundo de su alma y atravesar la oscuridad con una urgencia que le heló la sangre. Lo encontró junto a la ventana, con el pelaje dorado erizado y todo el cuerpo temblando mientras apretaba la nariz contra el cristal. Sus aullidos llegaban a intervalos regulares, como si enviara un mensaje desesperado a la noche. Cuando la señorita Marple se acercó, pronunciando su nombre con tono tranquilizador, apenas reconoció su presencia. Su mirada permanecía fija en algo más allá del jardín, más allá de la calle, más allá de lo que los ojos humanos podían percibir. Los aullidos continuaron durante 17 minutos exactos. La señorita Marple los contó uno por uno, y su preocupación aumentó con cada llanto lastimero. Entonces, tan repentinamente como había comenzado, el sonido cesó. Jasper se desplomó de lado, jadeando con dificultad, con los ojos llenos de un agotamiento que parecía mucho más allá de la fatiga física. La señorita Marple se arrodilló a su lado, rozando su abrigo con los dedos, susurrándole palabras de consuelo, pero justo cuando su respiración se normalizaba, notó algo que le aceleró el pulso. La mirada de Jasper volvía una y otra vez a la ventana, y en sus ojos vio algo que nunca había visto en todos los años que habían pasado juntos. Miedo. A la mañana siguiente, la noticia transformaría para siempre el tranquilo pueblo. La señora Pemberton, la encargada de correos, llegó corriendo por el sendero del jardín a las 7:30, pálida por la conmoción. Sus palabras, entrecortadas, sobre el descubrimiento, el horror y la necesidad de ayuda inmediata, se entrecortaron. En el viejo pozo de piedra detrás de Rosemary Cottage, el corredor matutino había encontrado lo que nadie en Little Wickham esperaba encontrar. El cuerpo de Thomas Ashworth, el ciudadano más respetado del pueblo y antiguo sacristán, yacía en el fondo del antiguo pozo, con el cuello torcido en un ángulo imposible. Mientras la señorita Marple escuchaba la terrible noticia, sintió a Jasper apretándose contra sus piernas, buscando consuelo. Miró a su fiel compañero y comprendió, con un escalofrío que le recorrió los huesos, que Jasper lo había sabido. De alguna manera, de maneras que desafiaban la comprensión humana, había presentido el momento de la muerte de Thomas Ashworth y había intentado decírselo. Pero si Jasper había presenciado algo en la oscuridad, si sus sentidos sobrenaturales habían detectado no solo la muerte sino la presencia de un asesino, entonces la pregunta que perseguiría a la señorita Marple durante los días siguientes sería devastadoramente simple. ¿Qué más había visto su perro esa noche y por qué seguía temblando cada vez que alguien mencionaba Rosemary Cottage? El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre Little Wickham cuando llegó el inspector Craddock con su equipo de investigadores. La cinta policial ondeaba alrededor de Rosemary Cottage como cintas amarillas que anunciaban una celebración macabra, mientras los curiosos aldeanos se congregaban en grupos silenciosos a lo largo del camino. La señorita Marple observaba la escena desde la puerta de su jardín, con Jasper de pie junto a ella, rígido, con las orejas erguidas en un estado de alerta constante que persistía desde la noche anterior. El doctor Henderson, el médico del pueblo que había sido llamado para examinar el cuerpo, salió de detrás de la cabaña con aspecto profundamente perturbado. Su habitual alegría había dado paso a algo parecido al desconcierto. Se acercó al inspector Craddock con el paso mesurado de quien trae malas noticias. El inspector escuchó atentamente mientras el doctor Henderson explicaba sus hallazgos.
Thomas Ashworth efectivamente había muerto al caer al pozo, pero las circunstancias eran peculiares. El hombre no mostraba signos de forcejeo, ni heridas defensivas, nada que indicara que se había enfrentado a un atacante. Sin embargo, el pozo estaba rodeado por un robusto muro de piedra de casi 1,5 metros de altura. Que un hombre de la edad y el carácter precavido de Ashworth simplemente tropezara con semejante barrera desafiaba la lógica. La señorita Marple se encontró observando el comportamiento de Jasper con creciente fascinación. A lo largo de la mañana, mientras varios funcionarios entraban y salían, su perro demostró una asombrosa habilidad para identificar a cualquiera que hubiera estado cerca de Rosemary Cottage en los últimos días. Cuando pasó el repartidor de la panadería, Jasper mantuvo la calma. Cuando la señora Fletcher, de la floristería, se acercó, mostró solo un leve interés. Pero cuando 3 aldeanos en concreto pasaron por el lugar, la reacción de Jasper fue inmediata e inconfundible. Primero llegó el coronel Morrison, el militar retirado que vivía en la gran casa a las afueras del pueblo. Al pasar con su habitual porte autoritario, Jasper comenzó a gemir quedamente, como si le saliera de lo más profundo del pecho. Los ojos del perro seguían cada movimiento del coronel, y su cola permanecía completamente quieta. 20 minutos después, apareció Sarah Whitmore, la joven secretaria de Thomas Ashworth, quien había trabajado estrechamente con él en asuntos eclesiásticos. En cuanto llegó a menos de 50 metros de la cabaña, Jasper empezó a escarbar en el suelo, respirando con rapidez y dificultad. La señorita Marple notó que a Sarah le temblaban las manos mientras hablaba con el inspector Craddock, y su aspecto, habitualmente impecable, parecía haber sido improvisado. Pero fue el tercer visitante quien desencadenó la reacción más dramática de Jasper. Cuando Edmund Harley, el acaudalado anticuario del pueblo y antiguo rival de Thomas Ashworth, se acercó al lugar con una expresión de preocupación bien contenida, Jasper hizo algo extraordinario. Lanzó el mismo aullido inquietante de la noche anterior, pero más suave, más controlado, como si intentara comunicarle algo específico a su compañero humano. La señorita Marple sintió un escalofrío al percatarse del patrón. Jasper no solo reaccionaba a la presencia de estos individuos, los identificaba como personas que habían estado en las inmediaciones de Rosemary Cottage durante las cruciales horas de la noche anterior. Su perro se había convertido en testigo involuntario de movimientos y actividades que los investigadores humanos aún no habían descubierto. El inspector Craddock, al notar la intensa observación de la anciana sobre los procedimientos, se acercó a la señorita Marple con la respetuosa cortesía que había aprendido a mostrarle con los años. Le preguntó si había notado algo inusual la noche anterior, algún sonido o actividad que pudiera ayudar en la investigación. La señorita Marple consideró compartir sus observaciones sobre el comportamiento de Jasper, pero algo la detuvo. Las reacciones del perro eran demasiado sutiles, fácilmente descartadas como la energía nerviosa de un animal perturbado por la conmoción. En cambio, solo mencionó que Jasper había estado inquieto durante la noche, aullando a lo que ella supuso era una criatura que pasaba en la oscuridad. Mientras el inspector se alejaba, la señorita Marple tomó una decisión crucial para resolver el misterio. Llevaría a cabo su propia investigación discreta, guiándose por los extraordinarios sentidos de Jasper. Si su fiel compañera había presenciado los movimientos de un asesino, juntas descubrirían la verdad que la investigación convencional podría pasar desapercibida. Pero primero necesitaba entender exactamente qué había atraído a Thomas Ashworth a Rosemary Cottage en la oscuridad de la noche, y por qué 3 de los ciudadanos más prominentes del pueblo se habían sentido obligados a visitar el mismo lugar durante esas horas oscuras, cuando la gente decente debería haber estado durmiendo tranquilamente en sus camas. El pueblo de Little Wickham bullía de especulaciones al comenzar el segundo día de investigación. En la oficina de correos, en la tienda de comestibles y a lo largo de cada valla de jardín, las teorías florecían como la maleza tras la lluvia. La mayoría de las conversaciones giraban en torno a la misteriosa presencia de Thomas Ashworth en Rosemary Cottage, un edificio que llevaba vacío casi 6 meses desde el fallecimiento de la anciana señora Harwell. La señorita Marple pasó la mañana paseando a Jasper por el pueblo, observando sus reacciones ante diferentes lugares y personas. Su paseo, aparentemente informal, era en realidad una misión de reconocimiento cuidadosamente planificada, guiada por la habilidad sobrenatural de su perro, para detectar rastros de las actividades de la noche anterior. En la esquina, cerca de la iglesia,
Jasper se detuvo y olfateó atentamente un punto donde los adoquines mostraban marcas de desgaste. A la salida del pub del pueblo, mostró gran interés en una bicicleta que había sido apoyada descuidadamente contra el muro de piedra. Pero fue en la cabina telefónica cerca de la plaza del pueblo donde Jasper mostró su reacción más significativa. Empezó a dar vueltas alrededor de la pequeña estructura roja, gimiendo y arañando el suelo alrededor de su base. La señorita Marple examinó la zona con atención y descubrió algo que le aceleró el pulso. Había ceniza fresca de cigarrillo esparcida cerca de la entrada, y el suelo mostraba señales de que alguien había estado allí durante un largo rato bajo la lluvia. La señora Pemberton, siempre dispuesta a compartir chismes del pueblo, se acercó con información que añadió más misterio. No había podido dormir la noche anterior debido a un persistente dolor de muelas, y desde la ventana de su dormitorio había observado varias actividades inusuales. Aproximadamente a las 11:30, vio a Edmund Hartley caminando a paso rápido hacia el casco antiguo del pueblo, cargando lo que parecía ser un sobre o portafolios grande. Poco después de medianoche, el coronel Morrison pasó en su coche, moviéndose inusualmente lento, como si buscara algo o a alguien. Lo más intrigante es que habían visto a Sarah Whitmore cerca de la plaza del pueblo alrededor de las 12:30, aparentemente haciendo una llamada telefónica desde la misma cabina donde Jasper había detectado la presencia persistente de un visitante nocturno. La señorita Marple procesó esta información mientras observaba la constante agitación de su perro alrededor de la cabina telefónica. Empezó a vislumbrar una conspiración, una serie de reuniones y comunicaciones planeadas que culminaron en la muerte de Thomas Ashworth. Pero los motivos seguían siendo confusos, ocultos bajo la superficie de la respetabilidad del pueblo. Su reflexión fue interrumpida por la llegada del inspector Craddock, quien parecía frustrado por la falta de pruebas concretas. Le confió a la señorita Marple que la investigación estaba resultando más compleja de lo previsto inicialmente. Los efectos personales de Thomas Ashworth revelaron varios elementos desconcertantes. El bolsillo de su chaqueta contenía una llave que no coincidía con ninguna cerradura de su propia casa, y su agenda mostraba una cita marcada solo con la letra R a las 11:45 de la noche anterior. Además, el inspector había descubierto que Rosemary Cottage no estaba tan vacía como todos creían. Alguien había estado usando las habitaciones traseras recientemente, como lo evidenciaban la cera fresca de las velas, las migas de comida recientes y la ropa de cama con señales de ocupación. La cabaña se estaba convirtiendo menos en una escena del crimen y más en un lugar de encuentro donde se llevaban a cabo actividades secretas durante algún tiempo. La señorita Marple compartió sus observaciones sobre los movimientos de los aldeanos, omitiendo cuidadosamente cualquier mención del papel de Jasper en la recopilación de esta información. Sugirió que al inspector le convendría examinar más a fondo los antecedentes del coronel Morrison, Sarah Whitmore y Edmund Hartley, en particular cualquier trato comercial o conflicto personal que pudieran haber tenido con Thomas Ashworth. Mientras hablaban, Jasper se puso repentinamente alerta, con la atención fija en una figura que se acercaba desde el otro lado de la plaza del pueblo. Sarah Whitmore caminó hacia ellos con evidente reticencia, pálida y con movimientos inseguros. Cuando estuvo a 6 metros de donde estaban, Jasper comenzó a aullar con el mismo suave y controlado aullido que había marcado su reacción ante Edmund Hartley el día anterior. La señorita Marple se dio cuenta con creciente certeza de que su perro no solo identificaba a las personas que habían estado cerca de la escena del crimen, respondía a algo más específico, algo que conectaba a estos individuos con el momento de la muerte de Thomas Ashworth, ya fuera un olor, un sonido o algún otro recuerdo sensorial imperceptible para los humanos. Jasper aportaba evidencia crucial para resolver el misterio. Pero cuando Sarah Whitmore se acercó con su sonrisa nerviosa y sus manos temblorosas, la señorita Marple comprendió que el verdadero desafío sería traducir las percepciones sobrenaturales de su perro en pruebas que satisficieran a la justicia humana, y hacerlo antes de que el asesino se diera cuenta de que su testigo más peligroso caminaba en 4 patas y veía el mundo con ojos que nunca mentían. La tercera mañana trajo consigo un acontecimiento que transformó la investigación de la señorita Marple, pasando de una observación curiosa a una necesidad urgente. Mientras preparaba el desayuno de Jasper, notó que la inquietud nocturna de su perro se había intensificado. Caminaba de un lado a otro sin parar, deteniéndose solo para mirar por las ventanas con una expresión de profunda preocupación que parecía casi humana en su complejidad.
El descubrimiento se produjo durante su paseo matutino, cuando se encontraron con la señora Fletcher ejercitando a su viejo spaniel cerca del cementerio. En cuanto los dos perros se vieron, ambos animales comenzaron a mostrar el mismo comportamiento agitado que había caracterizado la reacción de Jasper en la escena del crimen. El spaniel de la señora Fletcher, normalmente un animal tranquilo que se conformaba con suaves olfateos, comenzó a gemir y a arrastrarse hacia Rosemary Cottage con sorprendente determinación. La señorita Marple conversó con la señora Fletcher mientras observaba la interacción de los perros con creciente fascinación. Quedó claro que lo que Jasper había percibido la noche del asesinato también había afectado a otros animales de los alrededores. El spaniel mostraba la misma energía nerviosa, la misma fijación en la cabaña y el mismo aparente reconocimiento de ciertos aldeanos que pasaban por allí. Su conversación reveló información crucial adicional. La señora Fletcher mencionó que su perro había estado inusualmente inquieto durante varias noches recientes, no solo la noche de la muerte de Thomas Ashworth. Esto sugería que las actividades en torno a Rosemary Cottage llevaban tiempo en marcha, un patrón de reuniones secretas que finalmente culminó en asesinato. Mientras continuaban su paseo, se encontraron con el enérgico terrier del vicario, que estaba siendo ejercitado por el joven Timothy, de la escuela del pueblo. La reacción del terrier fue inmediata y dramática. Al ver a Jasper, el pequeño perro comenzó a ladrar con fuerza y urgencia, mirando repetidamente hacia la cabaña y luego de vuelta a los dos perros más grandes, como si intentara comunicar información vital. La señorita Marple se dio cuenta de que la población canina del pueblo había estado sirviendo como centinelas involuntarios, cada uno detectando y recordando fragmentos de actividades sospechosas que los residentes humanos habían pasado completamente por alto. Los perros habían creado una red invisible de testigos, cuyo testimonio combinado podía reconstruir los eventos que llevaron a la muerte de Thomas Ashworth. Decidió comprobar su teoría visitando a otros dueños de perros por todo el pueblo. En cada parada, observó el mismo patrón de reconocimiento y agitación entre los animales. Más significativamente, empezó a notar correlaciones entre las reacciones de los perros y la proximidad de sus dueños a lugares clave la noche del asesinato. El encuentro más revelador ocurrió en casa del Dr. Henderson, cuyo anciano sabueso había mostrado un comportamiento inusual desde la noche de la muerte de Ashworth. El digno perro, que normalmente se conformaba con dormir junto a la chimenea, había estado intentando escarbar en un punto específico del jardín, donde nunca antes había mostrado interés. El Dr. Henderson, desconcertado por el comportamiento de su mascota, investigó la zona y descubrió algo peculiar. Enterrado a poca profundidad en la tierra blanda, había un pequeño cuaderno de cuero, cuyas páginas estaban escritas con la cuidadosa letra de Thomas Ashworth. Las anotaciones revelaban que el síndico había estado llevando a cabo una investigación privada sobre irregularidades financieras en varias organizaciones del pueblo. El cuaderno contenía registros detallados de reuniones, conversaciones y descubrimientos que pintaban un panorama inquietante de corrupción y engaño en las instituciones más respetadas de Little Wickham. Thomas Ashworth había documentado pruebas de malversación, fraude y conspiración que involucraban a varios aldeanos prominentes que habían estado utilizando sus puestos de confianza para enriquecerse a costa de la comunidad. Lo más dañino fueron las anotaciones finales, que revelaron que Ashworth había acordado reunirse con cada uno de los sospechosos la noche de su muerte. Planeaba confrontarlos con sus pruebas y exigirles una indemnización, dándoles una última oportunidad de confesar antes de denunciar sus crímenes a las autoridades. La señorita Marple se dio cuenta de que Thomas Ashworth no había sido asesinado por un solo individuo. Había sido víctima de un esfuerzo coordinado de múltiples conspiradores que decidieron que silenciarlo para siempre era preferible a enfrentar la exposición y la desgracia. Las reuniones de medianoche en Rosemary Cottage se habían planeado como una confrontación final, pero los conspiradores habían llegado preparados para una solución más permanente. Al leer las meticulosas notas de Ashworth, la señorita Marple comprendió por qué Jasper y los demás perros del pueblo estaban tan perturbados. Habían percibido no solo la presencia de un asesino, sino la culpa y la desesperación colectivas de múltiples individuos que habían cruzado la línea del delito financiero al asesinato. La pregunta ahora era si podría usar la percepción sobrenatural de los perros para identificar qué miembro de la conspiración había empujado realmente a Thomas Ashworth al pozo, y si podría probar su culpabilidad antes de que se dieran cuenta de que su secreto era conocido por una anciana de mirada aguda,
y su notablemente perceptivo compañero de cuatro patas. El cuarto día de investigación trajo consigo un cambio ominoso en el ambiente del pueblo que ni siquiera los residentes menos observadores pudieron ignorar. La señorita Marple notó que los tres sospechosos habían empezado a observarla con un interés manifiesto. Sus encuentros casuales con ella parecían demasiado frecuentes para ser pura coincidencia. Aún más inquietante era su evidente conocimiento del comportamiento inusual de Jasper y su creciente incomodidad ante la presencia del perro. El coronel Morrison había empezado a pasar por delante de su cabaña 3 veces cada mañana, deteniéndose siempre para encender su pipa en el punto exacto desde donde podía observar su jardín y tomar nota de sus rutinas diarias. Su porte militar se mantenía impecable, pero la señorita Marple detectaba una energía nerviosa bajo su sereno exterior, sobre todo cuando Jasper salía de la casa y lo miraba fijamente, desconcertantemente. Sarah Whitmore había empezado a frecuentar las tiendas del pueblo con una regularidad sin precedentes, llegando siempre que la señorita Marple hacía sus recados. Durante estos encuentros, charlaba nerviosamente mientras miraba repetidamente a Jasper, y su voz se volvía tensa cada vez que el perro mostraba señales de reconocimiento o agitación. La señorita Marple observó que las manos de Sarah habían desarrollado un temblor persistente, y su aspecto habitualmente perfecto había adquirido un aspecto desaliñado que sugería noches de insomnio. Edmund Harley demostró ser el más descarado en sus labores de vigilancia. Había empezado a situarse en diversos puntos estratégicos del pueblo, siempre con una excusa plausible para su presencia, pero siempre con la atención puesta en los movimientos de la señorita Marple. Cuando ella acompañaba a Jasper por el cementerio, Harley aparecía de repente para atender la tumba de su familia. Cuando ella visitaba la oficina de correos, salía de la tienda de antigüedades del otro lado de la calle. Su comportamiento sugería que era un hombre que calculaba riesgos y planificaba contingencias. La señorita Marple se dio cuenta de que su investigación había entrado en una fase peligrosa. Los conspiradores ya no se conformaban con esperar pasivamente a que concluyera la investigación oficial. Habían reconocido que ella representaba una amenaza para su seguridad, y su creciente audacia sugería que estaban considerando medidas drásticas para protegerse. Sus preocupaciones se confirmaron cuando el inspector Craddock visitó su casa con noticias inquietantes. Alguien había intentado entrar en la sala de pruebas de la policía la noche anterior, aunque parecía que no habían robado nada. Más importante aún, varios aldeanos habían reportado haber visto a extraños merodeando las propiedades al anochecer, como si estuvieran vigilando o buscando algo específico. El inspector confesó que la investigación había llegado a un frustrante punto muerto. A pesar de las pruebas del cuaderno de Thomas Ashworth, demostrar quién había cometido el asesinato seguía siendo imposible. Cada sospechoso contaba con coartadas respaldadas por los demás, creando una red de protección mutua que parecía impenetrable con los métodos de investigación convencionales. La señorita Marple escuchó atentamente mientras observaba la reacción de Jasper ante la presencia del inspector. Su perro permaneció tranquilo y relajado, confirmando su apreciación de que Craddock no representaba ninguna amenaza y que se le podía confiar información confidencial. Decidió compartir sus observaciones sobre el comportamiento de los sospechosos, aunque siguió considerando las observaciones de Jasper como propias observaciones intuitivas, más que como una detección canina sobrenatural. Sugirió que al inspector le convendría comprender la dinámica psicológica que impulsaba las acciones de los conspiradores. El miedo los volvía cada vez más imprudentes, y la vigilancia coordinada de sus movimientos indicaba que planeaban algún tipo de acción preventiva. Si creían que poseía pruebas que pudieran desenmascararlos, podrían intentar eliminarlos a ella y a Jasper antes de que se revelara su secreto. El inspector Craddock expresó su preocupación por su seguridad y se ofreció a brindarle protección policial, pero la señorita Marple declinó con gentil firmeza. Tenía un plan diferente en mente: usar la paranoia de los conspiradores en su contra, y al mismo tiempo, aprovechar las habilidades únicas de Jasper para reunir las pruebas definitivas necesarias para resolver el caso. Esa noche, mientras la oscuridad se cernía sobre Little Wickham, la señorita Marple se preparó para la fase más peligrosa de su investigación. Había notado que la inquietud nocturna de Jasper seguía un patrón específico, y su agitación alcanzaba su máxima intensidad exactamente a la misma hora cada noche. Sospechaba que su perro reaccionaba a actividades recurrentes, reuniones o movimientos que los conspiradores habían mantenido incluso después de la muerte de Thomas Ashworth.
Si estaba en lo cierto, acompañar a Jasper en una expedición nocturna la llevaría directamente a pruebas que podrían revelar la identidad del asesino. Pero también la pondría a ella y a su fiel compañero en peligro mortal, pues criminales desesperados que ya habían cometido un asesinato no dudarían en volver a matar para proteger su secreto. Mientras se preparaba para la aventura de la noche, la señorita Marple reflexionó sobre el vínculo entre humanos y animales que había hecho posible esta investigación. Los sentidos sobrenaturales de Jasper habían revelado verdades que escapaban a la detección humana, pero aún más importante, su lealtad inquebrantable le había dado el coraje para buscar la justicia a pesar del riesgo personal. El reloj de la sala dio las 11, y Jasper emprendió su paseo nocturno con creciente urgencia. La señorita Marple recogió su abrigo y una pequeña linterna, consciente de que cualquier descubrimiento que descubrieran en la oscuridad que se avecinaba determinaría no solo el destino de los asesinos de Thomas Ashworth, sino muy posiblemente también su propia supervivencia. El reloj del pueblo acababa de dar la medianoche cuando la señorita Marple salió sigilosamente de su cabaña con Jasper caminando silenciosamente a su lado. El comportamiento del perro había pasado de una agitación inquieta a una determinación concentrada, como si comprendiera que esta expedición nocturna finalmente revelaría los secretos que lo habían atormentado durante días. Se movían por las calles oscuras como sombras, la señorita Marple siguiendo la guía de Jasper mientras éste se dirigía hacia su destino con una seguridad sobrenatural. El perro evitaba las vías principales, optando por una ruta tortuosa a través de jardines traseros y callejones estrechos que los mantenían ocultos a la vista de cualquier observador. Su instinto parecía guiarlo hacia el camino óptimo para evitar ser detectado y mantener la vigilancia de su objetivo. Al acercarse a la cabaña Rosemary, el comportamiento de Jasper cambió drásticamente. Se agachó, con las orejas pegadas a la cabeza, y comenzó a moverse con el sigilo calculado de un depredador salvaje. La señorita Marple se dio cuenta de que su amable compañero estaba recurriendo a sus antiguos instintos de caza, preparándose para una confrontación que podría determinar su supervivencia. La cabaña parecía completamente oscura desde la calle, pero Jasper la condujo al jardín trasero, donde la tenue luz de las velas parpadeaba tras las cortinas cuidadosamente corridas. Voces bajas y urgentes flotaban en el aire nocturno, confirmando que los conspiradores efectivamente mantenían sus reuniones clandestinas, a pesar de la investigación policial en curso. La señorita Marple se situó cerca de un hueco en el seto, desde donde podía observar la entrada trasera de la cabaña sin perder la vista. Jasper se sentó a su lado, tenso y con una energía apenas controlada, mientras observaba lo que ocurría dentro del edificio. A través de la ventana entreabierta, podía oír fragmentos de una acalorada conversación que revelaban la profunda desesperación de los conspiradores. La voz del coronel Morrison se oía con claridad en el aire nocturno mientras describía el deterioro de la situación. La investigación policial avanzaba más despacio de lo previsto, pero la presencia del cuaderno de Thomas Ashworth había creado nuevas vulnerabilidades. Más preocupante aún era el evidente interés que la señorita Marple mostraba en sus actividades, sumado a la asombrosa habilidad de su perro para identificar sus movimientos y ubicaciones. La respuesta de Sarah Whitmore reveló la magnitud de su colapso psicológico. Su voz tembló al describir su creciente paranoia, su convicción de que la anciana y su perro, de alguna manera, sabían la verdad sobre su participación en la muerte de Ashworth. Abogó por una acción inmediata para eliminar lo que percibía como una amenaza inaceptable para su seguridad. La contribución de Edmund Harley al debate fue fríamente pragmática. Había estado investigando los antecedentes de la señorita Marple y había descubierto su reputación por resolver casos criminales complejos. Su participación en la situación no fue una simple curiosidad, sino una investigación profesional, lo que la hacía mucho más peligrosa de lo que inicialmente habían creído. La conversación que siguió dejó a la señorita Marple helada. Los tres conspiradores planeaban simular lo que parecería ser un trágico accidente, eliminando a ella y a Jasper mientras buscaban explicaciones plausibles para sus muertes. Ya habían identificado el lugar y el método óptimos y discutían el momento oportuno para minimizar las sospechas y maximizar sus posibilidades de éxito. Mientras la señorita Marple escuchaba los detalles de su plan asesino, Jasper se puso rígido de repente a su lado. Su atención se había desviado de la cabaña hacia algo que se acercaba en la oscuridad tras ellos. Alguien se movía sigilosamente por el jardín,
intentando rodearlos y atraparlos entre la cabaña y la figura que se acercaba. Se dio cuenta con creciente horror de que los conspiradores habían anticipado su investigación nocturna. Su encuentro no fue casualidad, sino una trampa cuidadosamente planeada para eliminar la amenaza que ella representaba. Contaban con su curiosidad y las habilidades de detección sobrenaturales de su perro para conducirlos directamente al peligro. El gruñido sordo de Jasper le advirtió que su perseguidor acortaba distancias rápidamente. La señorita Marple se enfrentaba a una decisión imposible: intentar huir por un terreno desconocido en completa oscuridad o permanecer oculta y esperar que su ocultación fuera suficiente. Cualquiera de las dos opciones conllevaba un enorme riesgo, pero los pasos que se acercaban sugerían que el descubrimiento era inminente, independientemente de su decisión. La puerta de la cabaña se abrió de repente, derramando la luz de las velas sobre el jardín, mientras los tres conspiradores emergían con la evidente intención de unirse a su cómplice en la fase final de su plan mortal. La señorita Marple se encontró rodeada de 4 individuos desesperados que ya habían cometido un asesinato y estaban dispuestos a volver a matar para proteger su secreto. Pero cuando la trampa se cerró a su alrededor, Jasper hizo algo extraordinario que resultaría crucial para su supervivencia y para resolver el misterio que había consumido a Little Wickham durante los últimos 4 días. En el momento en que la captura parecía inevitable y la muerte segura, Jasper pasó de ser una mascota doméstica a algo magnífico y terrible. Su pelo se erizó, creando una silueta feroz contra la luz de las velas, y de lo más profundo de su pecho surgió un sonido que la señorita Marple jamás había oído. No era un ladrido ni un gruñido, sino algo primitivo y antiguo, una llamada que parecía llegar al alma de cada criatura a su alcance. El efecto fue inmediato y dramático. Desde los jardines de todo el pueblo, se oían llamadas de todos los perros en un radio de 1 milla, todos los cuales respondían a la llamada de Jasper. La noche se llenó de ladridos, aullidos y el sonido de múltiples animales liberándose de sus ataduras para correr hacia el origen de la perturbación. En cuestión de minutos, los alrededores de Rosemary Cottage se convirtieron en un punto de encuentro para lo que parecían ser todos los perros residentes de Little Wickham. El coronel Morrison intentó mantener el control de la situación avanzando hacia la señorita Marple con evidentes intenciones hostiles, pero se encontró con un muro de animales gruñendo y decididos que parecían comprender perfectamente lo que estaba ocurriendo. Los perros del pueblo habían formado un círculo protector alrededor de la señorita Marple y Jasper, y su presencia colectiva imposibilitaba cualquier acción agresiva. Sarah Whitmore se desmoronó por completo ante la presión sobrenatural de docenas de animales que la observaban con aparente conocimiento de su culpa. Empezó a retroceder hacia la cabaña mientras hablaba rápidamente sobre accidentes y malentendidos, con la voz casi histérica al intentar justificar su presencia en el jardín a medianoche. Edmund Harley demostró ser más calculador en su respuesta a la crisis. Reconoció que su plan había fracasado estrepitosamente y comenzó a formular estrategias alternativas para eludir las consecuencias de sus actos. Su fría evaluación de la situación incluía la comprensión de que matar a la señorita Marple sería ahora imposible sin eliminar a todos los testigos del pueblo, tanto humanos como animales. El cuarto conspirador emergió de entre las sombras al borde del jardín, y la señorita Marple recibió la sorpresa que completó su comprensión del misterio. La figura que se acercaba no era un extraño contratado para colaborar en su plan asesino, sino el mismísimo inspector Craddock, con el rostro sombrío al saber que su engaño cuidadosamente mantenido finalmente había sido descubierto. La participación de Craddock explicó la falta de progreso en la investigación, la conveniente ausencia de pruebas cruciales y la aparentemente imposible coordinación que requerían los conspiradores para mantener sus coartadas. Como oficial responsable de resolver el asesinato de Thomas Ashworth, estaba en la posición perfecta para desviar la investigación y, al mismo tiempo, proteger a sus compañeros delincuentes de la exposición. La señorita Marple se dio cuenta de que el descubrimiento de corrupción financiera por parte de Thomas Ashworth iba más allá de la simple malversación de fondos e incluía la participación de la policía en el encubrimiento de los delitos. Craddock había estado recibiendo pagos para ignorar las pruebas y desalentar la investigación de las actividades que estaban desangrando a las organizaciones benéficas del pueblo. Cuando Ashworth amenazó con exponer toda la red, Craddock coordinó la reunión de medianoche que resultó en la muerte del sacristán. Su posición de autoridad
lo había convertido en el líder natural de la conspiración, pero también lo había hecho el más vulnerable a ser descubierto si se descubría la verdad. El enfrentamiento en el jardín se convirtió en un punto muerto mientras la jauría de perros del pueblo mantenía su formación protectora alrededor de la señorita Marple mientras los 4 conspiradores sopesaban sus cada vez más escasas opciones. La llegada de múltiples animales había creado testigos que no podían ser eliminados ni intimidados, y el ruido de su reunión comenzaba a atraer la atención humana de las casas cercanas. Jasper permaneció al lado de la señorita Marple. Su magnífica llamada había convocado no solo protección física, sino una forma de justicia natural que trascendía las leyes humanas. Los perros parecían percibir el mal que había infectado su pacífica aldea, y habían respondido con determinación unida para evitar más daños. El inspector Craddock intentó reafirmar su autoridad exigiendo explicaciones y amenazando con arrestos, pero sus palabras carecían de peso ante el juicio sobrenatural. Los animales habían descubierto su engaño con la misma claridad que les había permitido identificar a los demás conspiradores, y su mirada colectiva contenía una condenación que ningún tribunal humano podría igualar. A medida que las luces empezaban a aparecer en las ventanas de la cabaña y se oían voces respondiendo al alboroto, la señorita Marple comprendió que había llegado el momento de la revelación final. La verdad sobre el asesinato de Thomas Ashworth no saldría a la luz mediante una ingeniosa deducción ni una investigación minuciosa, sino a través del antiguo vínculo entre humanos y animales que había guiado su investigación desde el principio. La manada había dictado sentencia, y ahora la aldea sabría cuál de sus ciudadanos más confiables había traicionado esa confianza de la forma más fundamental posible. La llegada de aldeanos preocupados, con linternas y antorchas, transformó el oscuro jardín en un teatro de revelación donde se representaría el acto final del asesinato de Thomas Ashworth, bajo la atenta mirada de testigos humanos y caninos. La señora Pemberton apareció primero, seguida rápidamente por el doctor Henderson, el vicario, y una multitud cada vez mayor de residentes, atraídos por la conmoción sin precedentes en su tranquilo pueblo. La señorita Marple se vio rodeada por un círculo protector de perros, mientras se enfrentaba a 4 conspiradores desesperados, cuyos engaños cuidadosamente urdidos se desmoronaban bajo la presión de la revelación. La confusión de los aldeanos era evidente, pues se esforzaban por comprender por qué su respetado inspector de policía se encontraba entre los sospechosos, en lugar de investigar su evidente culpabilidad. Jasper permaneció pegado al costado de la señorita Marple. Su anterior llamada sobrenatural se había transformado en un gruñido bajo y continuo que parecía identificar a cada conspirador. Los demás perros del pueblo mantuvieron su formación con notable disciplina, como si respondieran a órdenes que solo ellos podían oír. Su comportamiento colectivo creó una atmósfera de justicia primitiva que trascendía la comprensión humana. El inspector Craddock intentó recuperar el control, dirigiéndose a la multitud reunida con su habitual tono autoritario, pero sus palabras sonaron huecas ante la abrumadora evidencia. Afirmó que la señorita Marple había estado realizando investigaciones no autorizadas que interferían con la labor policial oficial, e insinuó que su presencia en el jardín representaba una peligrosa intromisión en graves asuntos penales. Pero el comportamiento de los perros revelaba una historia completamente distinta. Todos los animales presentes mostraron hacia Craddock la misma reacción que mostraron hacia los otros 3 conspiradores, identificándolo inequívocamente como alguien que olía a culpa y engaño. Sus sentidos sobrenaturales habían penetrado su fachada cuidadosamente cuidada para revelar la corrupción subyacente. La señorita Marple aprovechó el momento para dirigirse a los aldeanos reunidos con una autoridad serena que exigió atención inmediata. Comenzó explicando el descubrimiento de Thomas Ashworth de fraude financiero sistemático en múltiples organizaciones de la aldea, delitos que se habían ocultado mediante protección policial oficial, adquirida con sobornos y pagos regulares. Describió cómo la investigación de Ashworth había amenazado con exponer no solo el esquema de malversación de fondos, sino también la red de corrupción que se extendía hasta las propias fuerzas del orden. La decisión del síndico de confrontar personalmente a los criminales les había brindado la oportunidad de eliminar a su enemigo más peligroso, a la vez que utilizaba sus conexiones policiales para asegurar que el crimen permaneciera sin resolver. Las pruebas del cuaderno de Ashworth respaldaban cada detalle de sus acusaciones, pero la señorita Marple sabía que demostrar quién había empujado a la víctima al pozo requería algo más que pruebas documentales.
Necesitaba demostrar el método empleado para coordinar el asesinato e identificar a la persona que había asestado el golpe fatal. El Dr. Henderson dio un paso al frente para brindar un testimonio médico crucial, que completó el panorama. Su examen del cuerpo de Thomas Ashworth reveló hematomas consistentes con un golpe con un objeto contundente antes de caer al pozo. La víctima estaba inconsciente al entrar al agua, lo que significa que alguien lo inmovilizó deliberadamente antes de deshacerse de su cuerpo. El coronel Morrison intentó mantener su inocencia alegando que su presencia en la cabaña era pura coincidencia, pero su porte militar se quebró bajo la presión de la acusación masiva. El colapso psicológico de Sarah Whitmore se aceleró al comenzar a balbucear confesiones mezcladas con negaciones, y su estado mental se deterioró rápidamente bajo el juicio sobrenatural de los animales reunidos. Edmund Hartley demostró ser el más resistente a la exposición, manteniendo una compostura calculada mientras buscaba vías de escape o explicaciones alternativas. Pero su frialdad flaqueó cuando Jasper se le acercó directamente, clavándole una mirada que pareció penetrarle el alma y exponer todos los crímenes ocultos que había cometido. El inspector Craddock hizo un último intento desesperado por salvar su posición, alegando que las acusaciones de la señorita Marple se basaban en fantasías y especulaciones, más que en pruebas legítimas. Exigió que los aldeanos se dispersaran y le permitieran arrestar a los verdaderos criminales, pero sus palabras carecían de convicción ante el abrumador testimonio sobrenatural. El momento de la revelación definitiva llegó cuando Jasper hizo algo que trascendió todas las demostraciones previas de inteligencia canina. Caminó con paso decidido hacia un punto específico del jardín de la casa y comenzó a cavar con determinación, como guiado por un conocimiento que superaba la comprensión humana. En cuestión de minutos, descubrió un objeto metálico enterrado en la tierra blanda. El Dr. Henderson examinó el objeto descubierto y lo identificó de inmediato como una porra militar, del tipo que portaban los oficiales durante la guerra. Más importante aún, el arma presentaba rastros de uso reciente, con manchas de sangre y muestras de cabello que sin duda coincidirían con las características físicas de Thomas Ashworth, tras un análisis forense adecuado. El diseño y las marcas del arma identificaban inequívocamente a su dueño como el coronel Morrison, cuya experiencia militar le había proporcionado tanto el conocimiento como los medios para cometer el asesinato perfecto. Su dominio de la porra había dejado a Ashworth inconsciente antes de que los demás conspiradores ayudaran a deshacerse del cuerpo en el antiguo pozo. A medida que la verdad emergió a través del testimonio combinado de la investigación humana y la detección canina sobrenatural, los 4 conspiradores enfrentaron la elección entre la confesión y la negación inútil ante la abrumadora evidencia que aseguraría su condena y castigo por crímenes que habían destrozado la paz de su pueblo para siempre. El descubrimiento de la porra ensangrentada del coronel Morrison marcó el momento en que criminales desesperados abandonaron toda pretensión de inocencia y revelaron la verdadera magnitud de su depravación. El propio Morrison intentó afirmar que el arma había sido robada de su colección, pero su explicación se desmoronó cuando el Dr. Henderson señaló que la sangre era fresca y el entierro reciente. El colapso psicológico total de Sarah Whitmore resultó sumamente revelador, ya que sus confesiones fragmentadas aportaron detalles cruciales sobre el funcionamiento de la conspiración. Con frases entrecortadas y confesiones histéricas, describió cómo los 4 conspiradores habían estado saqueando sistemáticamente los fondos de caridad del pueblo durante más de 2 años, utilizando sus puestos de confianza para desviar las donaciones a cuentas personales. El papel del inspector Craddock había sido esencial para mantener el engaño. Su cargo oficial le permitía desalentar investigaciones, perder pruebas y desviar pesquisas que podrían haber expuesto sus crímenes. A cambio de su protección, recibía pagos sustanciales que le permitían mantener un nivel de vida muy superior al de su salario oficial. Edmund Hartley había sido el cerebro financiero, utilizando su conocimiento de antigüedades e inversiones para blanquear los fondos robados mediante complejas transacciones que parecían legítimas en los registros oficiales. Su negocio de anticuarios le proporcionaba la cobertura perfecta para mover grandes sumas de dinero sin llamar la atención de las autoridades bancarias. La experiencia militar del coronel Morrison lo había convertido en el ejecutor del grupo, responsable de intimidar a posibles denunciantes y de garantizar que sus crímenes permanecieran en secreto. Cuando la investigación de Thomas Ashworth amenazó con exponer toda la operación, Morrison se ofreció como voluntario,
para eliminar la amenaza permanentemente utilizando los métodos aprendidos durante su servicio en tiempos de guerra. La reunión de medianoche en Rosemary Cottage se había planeado como la última oportunidad de Ashworth para aceptar un soborno cuantioso a cambio de su silencio. Cuando el síndico rechazó la oferta y amenazó con exponerlo de inmediato, Morrison lo abatió con la porra mientras los demás ayudaban a deshacerse del cuerpo en el pozo. La señorita Marple escuchó estas revelaciones mientras observaba la constante vigilancia de Jasper sobre el proceso. Su fiel compañero parecía comprender que por fin se hacía justicia, pero sus instintos protectores permanecieron activos mientras los criminales representaran un peligro potencial para los aldeanos reunidos. La reacción de la multitud ante estas revelaciones varió de la conmoción a la indignación al comprender cuán profundamente habían sido engañados por personas en quienes habían confiado plenamente. Las pérdidas financieras representaron no solo dinero robado, sino también una traición a la fe en las instituciones que mantenían unida a su comunidad. El Dr. Henderson asumió la autoridad temporal ante la falta de fuerzas del orden confiables, organizando a los aldeanos en grupos responsables de asegurar a los criminales y proteger las pruebas hasta que llegaran las autoridades competentes de la capital del condado. Su formación médica y sus dotes innatas de liderazgo lo convirtieron en la opción ideal para coordinar la respuesta de emergencia. El inspector Craddock hizo un último intento por eludir su responsabilidad, alegando que sus colegas jamás creerían las acusaciones de una anciana confundida, respaldadas únicamente por el comportamiento de los perros del pueblo. Su desesperada fanfarronería reveló la arrogancia que le había hecho creer que podría eludir las consecuencias por traicionar su juramento y participar en un asesinato. Pero las pruebas contra los conspiradores habían aumentado más allá de cualquier posibilidad de negación o engaño. El cuaderno de Thomas Ashworth documentaba sus crímenes con minucioso detalle. El arma homicida vinculaba directamente a Morrison con el asesinato, y el testimonio de varios aldeanos confirmó sus actividades sospechosas la noche del asesinato. Lo más importante es que el testimonio sobrenatural de Jasper y los demás perros del pueblo había guiado la investigación hacia la verdad cuando los métodos convencionales podrían haber fallado. Su capacidad para detectar la culpa y el engaño había expuesto una corrupción que podría haber permanecido oculta durante años sin su intervención. Al acercarse el amanecer y llegar las autoridades competentes para detener a los criminales, la señorita Marple reflexionó sobre el extraordinario vínculo entre humanos y animales que había hecho posible la justicia. Los aullidos nocturnos de Jasper habían sido más que expresiones de angustia. Habían sido llamadas de auxilio que finalmente convocaron tanto a aliados caninos como a testigos humanos para asegurar que el mal no triunfara sobre la inocencia. Los 4 conspiradores fueron detenidos mientras los aldeanos iniciaban el difícil proceso de reconstruir la confianza y recuperar los fondos robados. La investigación estaba lejos de terminar, pero la fase más peligrosa había concluido con la exposición de criminales que se creían por encima de la ley. La señorita Marple abrazó a Jasper mientras se preparaban para regresar a casa, conscientes de que su colaboración había logrado algo extraordinario. Juntos, habían demostrado que la lealtad, el coraje y la determinación podían superar incluso los engaños más cuidadosamente planeados, guiados por la sabiduría ancestral que conectaba a todos los seres vivos en la eterna lucha entre el bien y el mal. El amanecer que siguió a la captura de los asesinos de Thomas Ashworth trajo una peculiar luz a Little Wickham, como si el pueblo mismo despertara de una pesadilla que había perturbado sus tranquilos sueños. La señorita Marple caminaba lentamente por las calles matinales con Jasper a su lado, observando cómo los sucesos de la noche anterior ya habían comenzado a transformar el carácter de la comunidad de maneras sutiles y profundas. Las preocupaciones prácticas inmediatas exigieron la atención minuciosa de los funcionarios honestos restantes. El Dr. Henderson se había puesto en contacto con las autoridades del condado, quienes llegaron antes del mediodía para asumir la responsabilidad de la investigación criminal e iniciar el complejo proceso de desentrañar el fraude financiero que había afectado a varias instituciones de la aldea. El alcance del robo resultó ser incluso mayor de lo que Thomas Ashworth había documentado, extendiéndose a fondos de beneficencia, cuentas de la iglesia y proyectos de mejora cívica. La señora Pemberton reabrió la oficina de correos con evidente alivio, su entusiasmo natural por las noticias de la comunidad
ahora se canalizaba hacia fines más positivos que la propagación de sospechas y chismes. Se había ofrecido a coordinar las comunicaciones entre el pueblo y los investigadores externos, asegurándose de que los residentes se mantuvieran informados sobre las labores de recuperación y los procedimientos legales. El vicario anunció servicios especiales para ayudar a la comunidad a procesar su trauma colectivo y comenzar a sanar el daño causado por la traición a la confianza. Su amable sabiduría resultó esencial para abordar las heridas espirituales causadas al descubrir que líderes respetados habían estado explotando sistemáticamente sus cargos para obtener beneficios personales. La señorita Marple observaba con satisfacción estos esfuerzos de recuperación, pero su atención seguía centrada en la notable transformación de Jasper desde el enfrentamiento de la noche anterior. Su fiel compañero había recuperado su habitual comportamiento apacible, pero algo fundamental había cambiado en su relación con el pueblo y sus residentes. Otros perros se acercaban a él con evidente deferencia, como si reconocieran su papel en la denuncia de los criminales y la protección de la comunidad de mayores daños. Los niños de Little Wickham se sintieron especialmente atraídos por Jasper, rodeándolo de cariño, que él aceptaba con digna paciencia. Su inocente celebración de sus heroicas acciones contrapesaba las reacciones más complejas del mundo adulto ante las recientes revelaciones sobre corrupción y asesinato. El inspector Williams llegó desde la sede del condado para asumir la responsabilidad de la aplicación de la ley en Little Wickham, a la espera del nombramiento de un sustituto permanente. Su investigación preliminar confirmó todos los detalles de las acusaciones de la señorita Marple y descubrió pruebas adicionales de actividad criminal que habían escapado a la documentación de Thomas Ashworth. La nueva inspectora se mostró especialmente interesada en los métodos de investigación de la señorita Marple, aunque evitó cuidadosamente cualquier explicación detallada de las contribuciones sobrenaturales de Jasper a la resolución del caso. Prefería hacer creer que su éxito se debía a la observación minuciosa y la deducción lógica, en lugar de a una intuición canina que desafiaba cualquier explicación racional. Los procedimientos legales subsiguientes resultarían en largas penas de prisión para los 4 conspiradores, siendo el coronel Morrison el que recibió el castigo más severo por su participación en el asesinato de Thomas Ashworth. Las gestiones para recuperar los fondos resultaron parcialmente exitosas, aunque algunos fondos robados se habían ocultado con tanta astucia que podrían no ser recuperados jamás. Más importante aún, la aldea implementó nuevos procedimientos de supervisión diseñados para prevenir la futura explotación de organizaciones benéficas e instituciones cívicas. El trauma de la traición había generado conciencia que protegería a Little Wickham de crímenes similares en las generaciones venideras. A medida que transcurrían las semanas y la rutina se reanudaba gradualmente, la señorita Marple notó que su relación con el pueblo había evolucionado significativamente. Los residentes acudían a su consejo sobre asuntos triviales y serios, reconociendo su singular capacidad para percibir la verdad bajo las apariencias superficiales. Su reputación por resolver misterios complejos se había extendido más allá de Little Wickham, atrayendo la atención de las fuerzas del orden de toda la región. Pero el cambio más significativo fue su mayor aprecio por las extraordinarias habilidades de Jasper y su notable colaboración en la búsqueda de la justicia. El vínculo entre humanos y animales había demostrado ser capaz de logros que ninguno de los dos podría lograr solo, creando un equipo de detectives excepcionalmente capacitado para resolver crímenes que desafiaban los métodos de investigación convencionales. En las tranquilas tardes junto a la chimenea, la señorita Marple reflexionaba sobre los aullidos de medianoche que habían dado inicio a su mayor aventura juntos. Los sentidos sobrenaturales de Jasper habían detectado un mal que la percepción humana pasaba por alto, mientras que su capacidad analítica había traducido sus percepciones en pruebas que cumplían los requisitos legales para la condena y el castigo. La aldea de Little Wickham había aprendido que la verdadera seguridad no residía en confiar ciegamente en la autoridad, sino en mantenerse vigilante contra la corrupción, a la vez que se cultivaban los lazos comunitarios que posibilitaban la resistencia colectiva al mal. Los perros habían servido como guardianes, cuya lealtad trascendía las debilidades humanas, mientras que sus compañeros humanos les habían proporcionado la inteligencia necesaria para transformar las percepciones sobrenaturales en justicia práctica. A medida que el otoño se profundizaba y se acercaba el invierno, la señorita Marple sabía que otros misterios eventualmente requerirían su atención, otros crímenes desafiarían su asociación única,
y otros villanos subestimarían el poder de una anciana guiada por la antigua sabiduría de su fiel compañero de 4 patas. El aullido de medianoche que los había llevado al asesinato también los había llevado a una comprensión más profunda de la lealtad, el coraje y la eterna lucha entre el bien y el mal que definía la existencia humana y animal, en un mundo donde la justicia requería una vigilancia constante de todos los que valoraban la verdad por encima de la comodidad y la rectitud, por encima de la seguridad personal. 3 meses después del arresto de los asesinos de Thomas Ashworth, la señorita Marple reflexionó sobre la profunda transformación que el caso había experimentado, no solo en Little Wickham, sino también en su propia comprensión de las intrincadas conexiones entre la naturaleza humana y el instinto animal. El pueblo se había adaptado a nuevos ritmos, pero bajo la superficie de la normalidad recuperada, se asentaban corrientes de cambio que influirían en la comunidad durante años. La recuperación financiera había avanzado mejor de lo esperado, y los investigadores descubrieron cuentas ocultas que el coronel Morrison había establecido en pueblos cercanos. Su precisión militar se había extendido al registro de datos que, sin querer, proporcionó a la Fiscalía pruebas detalladas del alcance y la duración de la conspiración. El colapso psicológico de Sarah Whitmore había propiciado la plena cooperación con las autoridades, y su testimonio llenó lagunas cruciales en la cronología de las actividades delictivas. Edmund Harley resultó ser el más difícil de procesar, pues sus sofisticadas manipulaciones financieras requirieron un análisis experto para desentrañarlas. Sin embargo, su frío cálculo, que lo había convertido en un criminal eficaz, también lo hizo vulnerable a los procesos legales, ya que su enfoque metódico había creado pruebas documentales que finalmente aseguraron su condena. La traición del inspector Craddock a su juramento conmocionó a las fuerzas del orden de toda la región, lo que provocó revisiones exhaustivas de los procedimientos policiales y los mecanismos de supervisión. Su caso se convirtió en una lección de moraleja que se enseñaba en las academias de formación, asegurando que los futuros agentes comprendieran las devastadoras consecuencias de la corrupción tanto para la credibilidad de las fuerzas del orden como para la seguridad ciudadana. La señorita Marple había sido invitada a participar en una conferencia de jefes de policía rural sobre técnicas de investigación no convencionales, pero declinó la invitación con su modestia característica. Prefirió que otros sacaran sus propias conclusiones sobre la eficacia de la observación minuciosa y el análisis paciente para resolver crímenes complejos. La invitación reflejó un creciente reconocimiento de que la labor detectivesca tradicional podría beneficiarse de perspectivas más amplias y enfoques alternativos para la recopilación de pruebas. Varios departamentos de policía habían comenzado a consultar con especialistas en comportamiento animal y a explorar cómo las mascotas domésticas podrían contribuir a las investigaciones criminales. El papel de Jasper en la revelación de la conspiración había atraído la atención de investigadores que estudiaban la cognición animal y la percepción sensorial. Científicos veterinarios visitaron Little Wickham para entrevistar a la señorita Marple sobre los patrones de comportamiento de su perro y analizar sus implicaciones para la comprensión de la inteligencia canina. Estas investigaciones académicas revelaron que las habilidades de Jasper, si bien notables, no eran exclusivas de los perros con fuertes vínculos emocionales con sus compañeros humanos. Muchas mascotas mostraban una sensibilidad similar a las emociones humanas y a los cambios ambientales, pero sus percepciones rara vez eran reconocidas o interpretadas adecuadamente por sus dueños. La señorita Marple encontraba fascinantes estas conversaciones, pero se centraba en las aplicaciones prácticas más que en las explicaciones teóricas. Su relación con Jasper se había desarrollado a lo largo de años de confianza mutua y una cuidadosa atención a las comunicaciones sutiles que la mayoría de la gente pasaba por alto o descartaba como simple comportamiento animal. Los niños del pueblo habían empezado a traer sus propias mascotas a visitar a Jasper, con la esperanza de que sus animales absorbieran algunas de sus habilidades detectivescas mediante la asociación. La señorita Marple fomentaba estas visitas, explicando con cariño que cada animal poseía talentos únicos que requerían observación paciente y una colaboración respetuosa para desarrollarse plenamente. El joven Timothy, cuya familia poseía el enérgico terrier que había participado en la confrontación del jardín, demostró una aptitud particular para comprender el comportamiento animal. La señorita Marple había comenzado a enseñarle principios básicos de observación y deducción, reconociendo en el niño un investigador nato que algún día podría ser valioso para su comunidad. El caso también había fortalecido las relaciones de la señorita Marple con otros residentes del pueblo,
quienes habían sido testigos de su valentía y determinación durante las peligrosas fases de la investigación. Henderson la consultaba con frecuencia sobre pacientes cuyos problemas parecían ir más allá de lo puramente médico, mientras que el vicario la buscaba para asesorarse sobre feligreses cuyo comportamiento sugería problemas ocultos. La señora Pemberton se había convertido en asistente no oficial de la señorita Marple en sus investigaciones, aprovechando su puesto en la oficina de correos para supervisar las comunicaciones e identificar patrones que pudieran indicar problemas en desarrollo en la comunidad. Su curiosidad natural ahora servía a fines constructivos, en lugar de a simples chismes. Lo más significativo es que la experiencia le había demostrado a la señorita Marple que la edad y las limitaciones convencionales no debían impedir una acción eficaz cuando la justicia requería intervención. Su éxito al resolver el asesinato de Thomas Ashworth había demostrado que la observación minuciosa, el análisis lógico y la determinación inquebrantable podían superar obstáculos que para otros parecían insuperables. El vínculo con Jasper se había profundizado gracias a su aventura compartida, creando una alianza que trascendía la relación normal entre humano y mascota. Se habían convertido en un equipo excepcionalmente capacitado para detectar e investigar delitos que desafiaban los métodos tradicionales de aplicación de la ley. A medida que el invierno daba paso a la primavera y se acercaba el aniversario de la muerte de Thomas Ashworth, la señorita Marple sabía que su reputación de resolver misterios inevitablemente atraería nuevos desafíos. Otras comunidades enfrentaban problemas similares de corrupción y delincuencia, mientras que los delincuentes de toda la región habían aprendido a temer a la anciana y a su extraordinario perro, quienes habían descubierto lo que parecía el asesinato perfecto. Las lecciones aprendidas del aullido de medianoche que había iniciado su caso más importante guiarían las investigaciones futuras, pero la señorita Marple comprendió que cada misterio requeriría nuevos enfoques y nuevas aplicaciones de los principios eternos que gobernaban tanto la naturaleza humana como el instinto animal. Little Wickham había cambiado para siempre por los acontecimientos que revelaron cuán profundamente el mal podía penetrar en instituciones confiables, pero también había descubierto recursos de resistencia y recuperación que protegerían a la comunidad contra futuras amenazas a su paz y seguridad. Un año después de la noche en que los aullidos de Jasper quebraron por primera vez la paz de Little Wickham, la señorita Marple observaba en su jardín a su fiel compañero investigar los mismos lugares donde una vez detectó la presencia de asesinos y conspiradores. El aniversario los hizo reflexionar sobre cómo un solo caso había transformado por completo sus vidas, poniendo a prueba cada aspecto de su extraordinaria colaboración. El servicio conmemorativo de Thomas Ashworth se celebró con la dignidad propia de un hombre que murió defendiendo la integridad de su comunidad contra quienes la explotarían para beneficio propio. Su tumba en el cementerio ostentaba una inscripción que reconocía su valentía al denunciar la corrupción, mientras que un fondo de becas establecido en su nombre apoyaría a jóvenes que cursaran carreras en el servicio público. Los 4 conspiradores habían recibido sentencias que reflejaban la gravedad de sus crímenes. El coronel Morrison se enfrentaba a cadena perpetua por asesinato y los demás a penas considerables por fraude y conspiración. Sus juicios habían atraído la atención nacional, convirtiendo a Little Wickham en un ejemplo fugaz de cómo los ciudadanos comunes podían triunfar sobre las sofisticadas organizaciones criminales. El inspector Williams había demostrado ser un excelente sustituto del corrupto Craddock, aportando competencia profesional y un genuino compromiso con el servicio comunitario. Su respetuosa colaboración con la señorita Marple había establecido un modelo de cooperación entre las fuerzas del orden y los investigadores civiles que otros departamentos habían comenzado a adoptar. La recuperación financiera superó todas las expectativas, y los activos ocultos seguían apareciendo a medida que los investigadores seguían las pistas documentales establecidas por el meticuloso registro de los delincuentes. Las organizaciones benéficas de la aldea no solo habían recuperado los fondos robados, sino que también habían recibido donaciones adicionales de simpatizantes inspirados por la resistencia de la comunidad a la explotación. La señorita Marple había rechazado discretamente numerosas solicitudes de entrevistas y contratos para publicar libros, prefiriendo que otros se lucraran sensacionalizando su aventura. Su satisfacción provenía de saber que se había hecho justicia y que Little Wickham había resurgido más fuerte y vigilante que antes de que estallara la crisis. El interés académico en las habilidades de Jasper había dado lugar a la publicación de varios artículos sobre la contribución canina a la investigación criminal,
Aunque la señorita Marple había insistido en que se respetara la privacidad de su perro, comprendía que una atención excesiva podría interferir con sus habilidades naturales y su eficacia como equipo de investigación. Más importante aún, había recibido consultas de otras comunidades que enfrentaban problemas similares de corrupción y crímenes misteriosos que desafiaban los enfoques convencionales de aplicación de la ley. Cada solicitud representaba posibles aventuras que pondrían a prueba nuevas aplicaciones de los métodos que habían desarrollado a través de su colaboración. El joven Timothy había continuado su formación en observación y deducción, demostrando un talento extraordinario para detectar discrepancias e inconsistencias que los adultos pasaban por alto. El terrier de su familia había desarrollado una mayor alerta ante actividades sospechosas, lo que sugería que los principios subyacentes a las habilidades de Jasper podían cultivarse en otros animales mediante un entrenamiento y una colaboración adecuados. Los demás perros de la aldea habían mantenido una mayor alerta ante posibles amenazas, creando una red informal de centinelas de 4 patas, cuya vigilancia combinada proporcionaba una alerta temprana sobre el desarrollo de problemas. Sus compañeros humanos habían aprendido a prestar más atención al comportamiento de sus mascotas, reconociendo que los animales a menudo detectaban peligros antes de que las personas se dieran cuenta de su existencia. El Dr. Henderson había establecido consultas regulares con la señorita Marple sobre casos en los que los síntomas médicos parecían estar relacionados con estrés psicológico o actividades delictivas ocultas. Su reconocimiento de que los problemas de salud a menudo reflejaban problemas sociales más profundos le había permitido ser más eficaz en el tratamiento de pacientes cuyo sufrimiento trascendía las dolencias puramente físicas. El vicario había incorporado temas de valentía moral y responsabilidad comunitaria en sus sermones, usando el ejemplo de Thomas Ashworth para animar a los feligreses a denunciar la injusticia en lugar de permanecer en silencio ante la corrupción. Su liderazgo espiritual había ayudado a la aldea a procesar su trauma colectivo, a la vez que desarrollaba resiliencia ante los desafíos futuros. Mientras la señorita Marple reflexionaba sobre estos cambios, se dio cuenta de que el aullido de medianoche que había iniciado su mayor aventura había tenido repercusiones que se extendían mucho más allá de Little Wickham. Su éxito al resolver un asesinato aparentemente perfecto había demostrado que el mal no podía triunfar cuando las personas buenas se negaban a aceptar la derrota y trabajaban juntas para revelar la verdad a pesar del riesgo personal. El vínculo entre humanos y animales que posibilitó su investigación representaba algo fundamental sobre las conexiones que unen a todos los seres vivos en la eterna lucha entre la justicia y la corrupción. Las percepciones sobrenaturales de Jasper habían revelado realidades ocultas que la percepción humana pasaba por alto, mientras que sus habilidades analíticas las habían convertido en evidencia que satisfacía los requisitos legales para la condena y el castigo. En las tranquilas tardes junto a la chimenea, la señorita Marple escuchaba la respiración satisfecha de Jasper y recordaba la noche en que sus aullidos desesperados la convocaron a una aventura que cambió sus vidas para siempre. El recuerdo de ese sonido siempre le recordaría que la vigilancia era el precio de la paz y que el coraje era la base de la justicia, en un mundo donde el mal buscaba constantemente nuevas oportunidades para explotar la inocencia y la confianza. El legado del aullido de medianoche perduraría en la mayor conciencia que había creado, las asociaciones que había forjado y la comprensión que había proporcionado acerca de las cosas extraordinarias que se volvieron posibles cuando la inteligencia humana se combinó con el instinto animal al servicio de la verdad y la rectitud. El pequeño Wickham ahora dormía tranquilamente, pero sus guardianes permanecían alerta, listos para responder cuando el deber los llamara una vez más a defender su comunidad contra aquellos que corromperían sus instituciones y traicionaran la confianza que hacía posible la vida civilizada en su pequeño rincón de un mundo a menudo peligroso. El fin, la verdad siempre encontrará una voz, ya sea que hable a través de palabras humanas o aúlle en la oscuridad, porque la justicia no reconoce especies y el mal teme a todos los que se unen para oponerse a su avance. Y así concluye otra extraordinaria aventura con la señorita Marple y su extraordinario compañero canino Jasper, demostrando una vez más que las asociaciones más improbables pueden resolver los misterios más imposibles. ¿Disfrutaste siguiendo los aullidos nocturnos que condujeron al asesinato en Little Wickham? La aguda observación de la señorita Marple, combinada con el sentido sobrenatural de Jasper, creó una historia detectivesca única, donde la inteligencia humana y el instinto animal
se unieron para exponer la corrupción y llevar a los asesinos ante la justicia. Si esta historia de misterio acogedor y valentía canina capturó tu imaginación, por favor, apóyala dándole a me gusta. Tu agradecimiento nos ayuda a saber que estas clásicas aventuras detectivescas conectan con los amantes del misterio que buscan tramas ingeniosas y personajes memorables. Suscríbete para unirte a Miss Marple en futuras investigaciones donde pueblos comunes esconden secretos extraordinarios y donde el vínculo entre humanos y animales revela verdades que la investigación convencional jamás descubriría. Cada nuevo caso presenta nuevos desafíos que pondrán a prueba tanto la lógica como la lealtad en la búsqueda de la justicia. Comparte tu opinión en los comentarios sobre las pistas que descubriste antes de la revelación final, si sospechabas la verdadera identidad de los conspiradores, y qué opinas de la extraordinaria capacidad de Jasper para detectar la culpa y el engaño. Tus ideas y teorías hacen que estos misterios sean aún más atractivos para toda la comunidad de aficionados a las novelas policíacas. Recuerda que en el mundo de Miss Marple, cada detalle importa, cada personaje guarda secretos y cada compañero leal podría tener la clave para resolver crímenes que parecen imposibles de descifrar. Hasta nuestra próxima aventura de medianoche, mantén los ojos abiertos a las pistas y el corazón listo para la llamada de la justicia. Gracias por unirse a este viaje a los rincones más oscuros de la vida del pueblo, donde la señorita Marple y Jasper continúan su interminable vigilia contra aquellos que quieren corromper la paz de las comunidades inocentes en todo el mundo.